El Cuentacuentos. Este es el relato del fin de los tiempos de Warhammer. Gracias a la web Biblioteca del Viejo Mundo por permitirme compartir contigo este relato. Ahora, acomódate, cierra los ojos y déjate llevar por esta historia. Capítulo 1. Batalla de las Ruinas de Volgen, parte 2. La mayor concentración de cañones infernales estaba en la orilla más alejada del Aver, entre las ruinas de Volgen. Cerca de una docena de baterías de las demoníacas máquinas estaban escondidas entre los restos de lo que había sido una próspera aldea de Averland. Los habitantes de Volgen habían muerto hacía mucho tiempo. Sus huesos estaban colgados alrededor del perímetro del campamento de asedio, o bien colgados como trofeos de las tiendas de los norteños y del tótem profano ante la ruinosa sala del pueblo. Incluso a esta hora, el aire de la noche estaba vivo con una canción áspera. Cada pocos segundos, los arrítmicos gritos de los disparos de los cañones infernales partían el aire, seguidos ocasionalmente de gritos desesperados cuando una de las máquinas eludía sus cadenas y se daba un festín con su dotación. A fin de cuentas, los cañones eran meros demonios y también había que intentar domarlos. Unas horas después de la medianoche, cada mastín en las ruinas de Volgen se sentó en sus caderas y aulló. Los centinelas norteños vestidos con pieles, despertados de sus hogueras, juraron mientras se asomaban a la noche y se preguntaban qué aroma habían captado el interés de las bestias. Muchos miraban a través del río Aver y los campos mortales sembrados de cadáveres a las murallas marcadas de Averheim, temerosos de alguna salida de los defensores. Vieron que las puertas estaban cerradas, que los fuegos de vigilancia seguían ardiendo sobre las almenas y patearon a los mastines para que se callaran. O más bien, intentaron hacerlo. Las bestias no cesaban su clamor, volviéndose cada instante más crudo y desesperado. En el centro de la desolada aldea, en el corazón del arruinado santuario sigmarita, Vilich el maldito siseaba órdenes a su cábala de hechiceros. La mitad fueron enviados para detener el repentino jaleo mediante cualquier medio que pudieran. El resto continuó sus labores en el círculo ritual de 8 puntas. Vilich había visto el acercamiento de Archaon muchos días antes y había jurado tomar Averheim antes de que llegara el elegido. Ambos eran antiguos rivales, y esa rivalidad había llevado a Vilich a intentar una invocación mayor que cualquier otra que hubiera realizado antes. Vilich invocaría los suficientes demonios, no solo para tomar la desafiante ciudad, sino también para permitirle desafiar a Archaon. Al menos, si el aullido de los mastines no interrumpía los conjuros de Vilich, o si no se vería arrastrado al reino del caos. Sin embargo, el clamor de los mastines se hacía cada vez más fuerte.
A estas alturas, algunos de los norteños, los que no estaban llenos de aguamiel y cerveza, tenían el mismo sentimiento de malestar que las bestias. El aire tenía un sabor agridulce, como la calma antes de una tormenta. El viento hasta entonces era una suave brisa del norte, pero empezó a remolinarse y aullar entre las piedras quemadas por el fuego de Volgen. Las chispas bailaban a través de las armas, crepitando desde una punta de espada hasta otra. De repente hubo un resplandor cegador y un rugido colosal y chisporroteante. El tótem de los sitiadores explotó, golpeando a los cercanos con fragmentos de hueso, armas y otros trofeos de conquista. Cuando la luz se había apagado, un resplandeciente portal de luz azul se alzaba entre las ruinas con sus bordes chisporroteando y difusos. Los norteños se miraron confundidos por un momento. Entonces los gritos de advertencia ondularon a través de Volgen, mientras un cacique con armadura de placas intentaba reunir a sus miembros de la tribu. El intento llegó demasiado tarde. Con un poderoso chirrido, una sombra saltó de las profundidades del portal. Con un barrido de sus poderosas alas, la criatura se abalanzó, arrojando al cacique al suelo. El nórdico atacó a su atacante, pero Garra de Muerte se abalanzó hacia abajo con su salvaje pico, apuñalando a través del duro acero de su placa pectoral y destripando al bruto antes de que su golpe de hacha diera en su blanco. A medida que el corazón de su cacique palpitaba por última vez, los norteños encontraron su coraje. Rodearon de cerca al grifo con manguales y hachas, bramando viles maldiciones para apagar su miedo. Las alas de Garra de Muerte se extendieron ampliamente, haciendo volar a los atacantes más cercanos, rotos y vapuleados por una fuerza que permitía al grifo volar sobre la brisa. Otros norteños estaban inundando la plaza, muchos de ellos vestidos con la sombría armadura de los campeones. Garra de Muerte se lanzó otra vez, esta vez tirando a una media docena de norteños al suelo. Los caballos relinchaban mientras los caballeros entraban atronando en la plaza, con sus lanzas apuntando hacia el elegante flanco de Garra de Muerte. Pero el grifo no luchaba solo. Hubo un repentino resplandor en los hombros de Garra de Muerte, cuando el emperador envió un rayo volando hacia los caballeros que se aproximaban. La carne chisporroteó y la armadura se fundía. Los caballos relincharon y les dieron espasmos, arrojando a los jinetes de sus sillas antes de que sus corazones cedieran por la tensión. La carga fue llevada a un tumulto, con su inercia completamente gastada muchas yardas antes de que llegaran a los intrusos. Garra de Muerte ya se estaba moviendo. Antes de que los caballeros supervivientes pudieran recuperar el orden, el martillo del emperador estaba ardiendo entre la confusión. La armadura se doblaba y la sangre fluía con cada golpe, y la amenaza de los caballeros fue terminada. Pero seguían llegando más norteños, presionando para atrapar a Garra de Muerte y a su amo en una prisión de carne y acero. Lo que la fuerza no podía, la cantidad puede que sí lo hiciera.
Habían transcurrido unos segundos, pero la furia de la embestida del emperador había sido tal que todos los ojos estaban puestos en su carga, y cada espada estaba elevada contra ella. El portal que aún brillaba en el corazón de la plaza estaba desprotegido y sin vigilancia, salvo por las miradas fugaces de los moribundos. Esto resultó ser un error. Con el sonido de las trompetas, el resto de la salida del emperador se lanzó contra el arruinado Volgen, ansiosos de recompensar a sus torturadores por los últimos meses agotadores. Desde el momento en que había trazado sus planes, el emperador había sabido que una salida convencional habría sido imposible. El campamento de asedio estaba simplemente demasiado lejos de las murallas de Aberheim y el Aber era demasiado ancho para que se pudiera hacer una salida segura. Pero a medida que pasaban las semanas, su dominio sobre la magia de los cielos había crecido hasta tal punto en el que había estado seguro de intentar algo más que llamar al relámpago. La arcada de zafiro había socavado gran parte de la fuerza del emperador, pero había servido bien a su propósito. Ahora, un ejército escogido a mano de entre sus soldados estaba libre en el campamento de asedio norteño y permanecería así mientras la arcada durara. El emperador había elegido solo a sus tropas más disciplinadas para el ataque. Los fanáticos, los vacilantes y los temerosos habían permanecido detrás de los muros de Aberheim para ser comandados por un Grimpuño Hierro si otro asalto comenzaba mientras la salida estaba en marcha. No. Los que ahora seguían al emperador a la batalla eran la élite de los súbditos de Sigmar, los grandes espaderos de Carroburgo, los templarios de la Reiksgar y los caballeros del Grifo, la élite entre la élite del imperio, veteranos forjados en las batallas de la frontera entre Oslan y Kislev y los regimientos supervivientes de la Legión del Grifo, la guardia personal del emperador. Cada una de las formaciones de la salida estaba dirigida por un capitán que conocía tanto su oficio como sus órdenes. Mientras los caballeros y herreruelos emergían de la arcada de zafiro, golpeaban sus espuelas contra los flancos de sus corceles y galopaban con fuerza hacia una de las baterías de cañones infernales en el borde del pueblo. Los norteños, al fin conscientes de otro peligro en medio de ellos, se apartaron del sitiado emperador y formaron apresuradamente filas contra el nuevo ataque. No les sirvió de nada. Las lanzas se hundían, las pistolas llameaban y los jinetes corrían por la raída línea hacia sus objetivos. La infantería del emperador, demasiado lenta para seguir el ritmo de los caballeros, tomó posición en la arcada de Zafiro. Su determinación de mantener la posición fue reforzada por la certeza de que todos perecerían si la ruta de escape era cortada. Sin embargo, su verdadero propósito era causar una distracción, presentar unos oponentes tan tentadores que ningún guerrero de sangre roja de las tierras del norte podría resistirse a su atractivo. Las lanzas fueron situadas y las pistolas se levantaron, justo cuando los primeros mastines gruñones se arrojaban a las gargantas de los atacantes. Solo los grandes espaderos de la Legión del Grifo no se mantuvieron en posición con los demás. Avanzaron ante las órdenes gritadas de Ludwig Svarthelm, con el afilado acero parpadeando a la luz
del fuego mientras se abrían camino al lado del emperador. La sorpresa había llevado lejos la salida imperial y seguiría trabajando a su favor durante algún tiempo. En el oeste de Volgen, los batidores de Matías Korber persiguieron a una banda de bárbaros empapados en cerveza y aturdidas dotaciones de entre los escombros de la taberna del gigante borracho. Mientras la mitad de los hombres de Korber acosaban a los norteños que huían, lenguas de fuego prendieron las maderas de la taberna en ruinas, mientras repetidas descargas de mosquetes y pistolas desgarraban un cañón infernal. A unas pocas calles, los caballeros del Grifo se abrían paso a través de un delgado muro de escudos y luego presionaban para destruir otra de las demoníacas máquinas. Dos de los caballeros se acercaron demasiado mientras daban en el blanco con sus lanzas. El moribundo cañón infernal dio un último grito y escupió una virulenta porción de fuego demoníaco, reduciendo a los caballeros y a sus corceles semigrifos a esqueletos retorcidos. En otra parte, la cacería no iba tan bien. La Reichsjagd de Egrik Schuller se cruzó en el camino de una cábala de hechiceros de Village. Antes de que los caballeros pudieran reaccionar ante terrible amenaza, el resplandor de fuego rosa se arqueó a través de sus filas principales, matando a Schuller instantáneamente y reduciendo a media docena de sus caballeros a masas de cuerpos que chillaban y carne que no paraba de mutar. Antes de que el lugarteniente de Schuller pudiera tomar el control, llegó un grito de guerra procedente cuesta arriba mientras los caballeros de las espadas mortíferas cargaban hacia ellos. Hubo un trueno de cascos, el tañido de acero contra acero, y más caballeros de la Reichsguard cayeron muertos al barro. Desde su posición en el santuario arruinado, Village oyó la batalla que se desarrollaba a través de los oídos de su hermano y los gritos de Sigmar bramando a través de la noche. Hasta ahora, él podía hacer poco al respecto. La invocación estaba en marcha y no podía ser interrumpida sin un terrible riesgo. Mejor tomar una pequeña posibilidad, consideró Village, y aceleró el ritual para llegar a su conclusión. Cualquier éxito que los débiles del imperio ganaran mientras tanto, seguramente lo perderían de una vez cuando los demonios fueran desatados en la batalla. Village se inclinó más cerca de la forma inmóvil de su gemelo, tomando más del poder de Thomin para sí mismo. Alrededor del círculo, los hechiceros de su cábala se estremecieron y gritaron mientras la ola de magia se desataba y los recorría. En la plaza, una breve calma había tomado la batalla. Atrapados entre el emperador y los grandes espaderos de Svartalfheim, los defensores de la plaza habían tenido pocas posibilidades de victoria. Los flancos de garra de muerte estaban llenos de sangre, de la cual poca era suya, y los adoquines apenas se podían ver bajo los cadáveres destrozados de los norteños y sus mastines. Mientras los últimos norteños huían, el emperador formó sus fuerzas divididas de nuevo en un duro cuadrado. Ya podía ver formas oscuras moviéndose a la luz de las hogueras a media distancia y estandartes reuniéndose. Una cosa era derrotar a los desordenados y sorprendidos norteños.
Otra muy distinta era resistir un asalto decidido de los asesinos de armadura de placas de los desiertos del caos. Los guerreros del emperador no tuvieron que esperar mucho para el próximo asalto. El enemigo venía de todos lados, con los escudos alzados y juramentos oscuros sobre sus lenguas. Los hechiceros enviaban un fuego cambiante, moviéndose por delante de los escudos que avanzaban. Las llamas parpadearon y murieron cuando llegaron el emperador y otra vez en la cara opuesta de la plaza, donde el astromante Falstrom murmuraba conjuros en su orbe de evidencia. Sin embargo, el fuego pronto arraigaba en otro lugar y muchos oslandeses perecieron en su abrazo o de lo contrario eran asesinados por camaradas temerosos de la criatura retorcida e inmutada en que se habían convertido. En respuesta, el emperador golpeó con su martillo hacia adelante, gritando en la vieja lengua de los umberógenos mientras lo hacía. Un relámpago resplandeció de la brillante cabeza del arma, arrojando a uno de los hechiceros y golpeándolo contra un montón de piedra con un crujido repugnante. Las pistolas llamearon mientras los escudos se acercaban. Estaba demasiado oscuro. Los norteños se movían demasiado rápido para un disparo preciso, pero a los oslandeses no les importaba. Los sargentos y capitanes exhortaron a sus hombres a apuntar hacia donde los atacantes estaban más unidos. No habría tiempo para recargar, así que cada bala era ahora más preciosa que el oro. Los chasquidos metálicos resonaron mientras los disparos destrozaban escudos o perforaban las armaduras. El avance norteño apenas se ralentizó. El creciente cántico de guerra aumentó y se volvió más grave a través del acre humo de la pólvora. Los blindados guerreros saltaron a sus muertos y heridos o los echaron a un lado. Entonces, con una última gloriosa exultación hacia Finch, la carga de los norteños dio en el blanco. Preparados como estaban, la formación imperial casi fue aplastada bajo la fuerza bruta de esa carga. Las lanzas se rompieron cuando golpearon la armadura forjada por demonios y las espadas forjadas en Nuln perdieron su fuerza contra los escudos o las capas de gruesa piel. En respuesta, las hachas y las mazas de los norteños cortaban profundamente en la carne y apartaban a golpes las espadas y los escudos para cortar y aplastar la carne de detrás. La mayoría de los guerreros del caos luchaban con poco pensamiento en su propia defensa, tirando a un lado sus escudos para blandir una segunda espada o incluso para golpear al enemigo con un puño enguantado. Eran desdeñosos con los débiles hombres del sur y no era de extrañar, ya que se necesitaba 2 de esos hombres para mantener a un solo norteño a raya y al menos otro para tener alguna posibilidad de matar al bruto. Mientras Garra de Muerte todavía vivía, el emperador conoció poco peligro, incluso de estos nuevos enemigos. Siempre estaba en lo más profundo de la batalla, golpeando con martillo y relámpago. En otros lugares, solo donde luchaban los grandes espaderos era donde los hombres del imperio conocían el verdadero éxito. Un golpe de aquellos Suijanders forjados por artesanos podría dividir a un guerrero del caos en 2,
si se le permitía al portador el tiempo suficiente para asestar su golpe. El más espabilado de los sargentos rápidamente se dio cuenta de esto. A su orden, las lanzas, alabardas y los escudos dejaron de ser armas en el más sentido real. Ahora eran simplemente herramientas por las cuales el enemigo podría ser enjaulado, atrapado o inmovilizado durante el tiempo suficiente para que un gran espadero le rompiera el cráneo. Tales tácticas solo podían funcionar mientras las fuerzas del emperador tuvieran la ventaja de la superioridad numérica. Al menos por el momento, esa ventaja se mantenía. Sin embargo, con cada segundo que pasaba, el peligro crecía. En todo el campamento, las cadenas fueron golpeadas y las jaulas abiertas, mientras los norteños enviaban más de sus animales salvajes hacia abajo a la plaza. Rabiosos mastines y tambaleantes engendros eran incitados contra la formación imperial, aunque en verdad pocos necesitaban mucho estímulo una vez que sus sentidos olían sangre. Un bruto despedazador de grandes músculos y piel rojiza, muchas veces la altura de un hombre, se estrelló contra los grandes espaderos de Carburgo. Ignorando los golpes de espada que impactaban en su piel, la criatura se abrió camino golpeando y pisoteando hacia el corazón de la formación, con el impacto de cada miembro armado aplastando a los valientes hombres de Carburgo de 2 en 2 o de 3 en 3. Antes de que la bestia pudiera arruinar a los grandes espaderos por completo, Fälstrom tomó el mando de los vientos de la magia que se arremolinaban alrededor de la arcada de zafiro y los dirigió al completo contra ella. Los cadáveres eran arrojados a través de la formación mientras la ráfaga crecía, pero el monstruo acorazado todavía continuaba avanzando, barriendo a un lado a los grandes espaderos de su trayectoria, con sus cascos aplastando adoquines para buscar apoyo. Paso a paso, la criatura entró en la tempestad, reconociendo a su atormentador por algún instinto brutal. Fälstrom se mantuvo firme, dando solo un paso hacia atrás, porque había visto algo que los ojos amarillos de la criatura no habían visto. Con un gesto afilado, Fälstrom desató los vientos. Sin viento para seguir luchando, el bruto despedazador se tambaleó hacia adelante. Todavía estaba desequilibrado cuando Garra de Muerte golpeó su flanco un instante después. Clavando sus garras profundamente con la fuerza del impacto en la espesa piel de la bestia, ocurrió todo. El bruto despedazador cayó bajo el impulso de la carga del grifo, con una garra apretada alrededor de la garganta de Garra de Muerte y la otra empujando para apoyarse contra el suelo. El martillo del emperador se encendió una vez más, y el bruto despedazador rugió de dolor cuando el impacto rompió las garras de la garganta de Garra de Muerte. Liberado, el grifo se lanzó hacia adelante y puso su pico entre las placas blindadas del cuello del monstruo. Una gran cantidad de sangre negra brotó cuando Garra de Muerte arrancó la garganta del bruto despedazador. Un gran grito de triunfo surgió de los hombres del Imperio cuando la criatura finalmente cayó, un sonido que se redobló mientras Svartalf levantaba en alto el estandarte imperial.
A pesar de su bravata, el campeón del emperador estaba en problemas. El tiempo estaba en contra de ellos. El cielo estaba cada vez más brillante. Ciertamente había temor en la oscuridad, pero también ocultaba la desesperanza. A la luz del alba, muchos de los hombres que habían seguido al emperador a la guerra verían el verdadero alcance de las posibilidades dispuestas contra ellos. Svarghelm reconoció ese miedo, pero se negó a sucumbir a él. Su lugar estaba al lado del emperador de todas maneras. Aunque ninguno de los que luchaban en la plaza todavía lo sabía, el plan del emperador estaba teniendo éxito más allá de toda esperanza. Atraídos por los destellantes relámpagos y los atrevidos estandartes del imperio, los norteños se habían prácticamente pisoteado en su determinación de llegar a la plaza. La parte alta de la aldea, desde la cuya ventaja a posición lanzaban fuego demoníaco los cañones infernales sobre los muros de Aberheim, estaba agolpada con guerreros demasiado asustados o demasiado lentos para unirse a sus compañeros. Esos hombres fueron atropellados a toda velocidad, con sus gritos mortales perdidos bajo el clamor mucho más alto que venía de más abajo de la colina. En el momento de la caída del bruto despedazador, 13 cañones infernales habían sido destruidos y otra media docena liberados de sus cadenas para agitarse vorazmente por el campamento de asedio. 2 habían llegado incluso a golpearse entre ellos, una lucha que había coronado el cielo sobre Volgen con gloriosas llamas multicolores, antes de que una de las máquinas demoníacas saliera herida, pero triunfante. Aunque ninguno de los que luchaban en la plaza todavía lo sabía, el plan del emperador estaba teniendo éxito más allá de toda esperanza. Atraídos por los destellantes relámpagos y los atrevidos estandartes del imperio, los norteños se habían prácticamente pisoteado en su determinación de llegar a la plaza. La parte alta de la aldea, desde la cuya aventajada posición lanzaban fuego demoníaco los cañones infernales sobre los muros de Aberheim, estaba agolpada con guerreros demasiado asustados o demasiado lentos para unirse a sus compañeros. Esos hombres fueron atropellados a toda velocidad, con sus gritos mortales perdidos bajo el clamor mucho más alto que venía de más abajo de la colina. En el momento de la caída del bruto despedazador, 13 cañones infernales habían sido destruidos y otra media docena liberados de sus cadenas para agitarse vorazmente por el campamento de asedio. 2 habían llegado incluso a golpearse entre ellos, una lucha que había coronado el cielo sobre Volgen con gloriosas llamas multicolores antes de que una de las máquinas demoníacas saliera herida pero triunfante. El coste había sido alto. Casi la mitad de la Reiksguard había sido asesinada en su batalla con los caballeros de las espadas mortíferas. Que hubieran salido victoriosos fue gracias a la tropa de batidores de Matías Korber, que habían acosado el flanco de los caballeros del caos con disparos y sables, escasos momentos después de la muerte de Schüller. Muchos de los oslandeses habían caído en aquel choque y en las batallas subsiguientes con jinetes bárbaros, pero por ahora la gloria de la batalla pesaba sobre ellos
y los jinetes de Corber contaban solo sus muertes, no sus pérdidas. Ahora, con el amanecer amenazando el cielo, los asaltantes sabían que era hora de llevar a cabo su retirada. Espoleando las riendas de sus corceles, se volvieron hacia adelante el crepitante portal en el centro del pueblo y la salvación que ofrecía. Enturbiadas nubes se reunían sobre santuario sigmarita de Volgen, mientras Village llegaba por fin al final de su apresurado ritual. Cuando el hechicero completó la sílaba final, sus palabras se repitieron con una voz más profunda que la suya, con las ásperas palabras resonando a través de las ruinas como un trueno. Con un rugido sordo, el centro del círculo ritual cayó en una oscuridad de muchos colores, y la horda demoníaca surgió hacia adelante. Viendo los frutos de su trabajo a través de los ojos de Tomin, Village frunció el ceño con decepción. La invocación había concluido sin percances, pero la escala no era ni mucho menos tan grande como el hechicero había deseado. Cientos de demonios, no los miles por los que había luchado, hervían libres de las ataduras del círculo. La prisa había deshecho los planes de Village, la prisa y la salida imprevista de Aberheim. Sin embargo, sentía que la victoria todavía podía ser asegurada. Así fue como la siguiente oleada que asaltó la posición del emperador era casi 4 veces más grande que la que había precedido. Los demonios, salvajes de excitación, llegaron a una chirriante y apasionada carga, con cacareos insanos saliendo de sus bocas y lenguas de fuego parpadeante estallando de sus dedos. Cuando uno era asesinado, se dividía en 2 pequeñas abominaciones azules, cada uno más hosco que su padre, pero igual de determinado a extinguir la vida de sus enemigos. Larguiruchos fungoides llegaban tras los achaparratados horrores, con llamas rezumando y brotando de sus orificios continuamente cambiantes. Y detrás de estos, pero ganando rapidez, llegaron veloces y afilados aulladores, las bestias de caza del reino demoníaco con aspecto de mantarraya y rodeados de cuernos afilados. Eran rápidos, demasiado rápidos para las balas, y se abalanzaban a través de las filas imperiales con cuernos y pinchos, cortando tanto la armadura como la carne en su pasada. Después, detrás de los demonios, finalmente llegó Village con sus guerreros elegidos rodeándolo al completo. Los nacidos del fuego avanzaban implacablemente, impulsados por la voluntad de su amo. Con tal robusta determinación no había ningún sitio más donde estar que en los residuos que surgían tras la estela de los nacidos del fuego. Estos eran los sirvientes de ataques anteriores, y avanzaban salvajemente con la necesidad de la venganza, de deshacer la mancha en su hombría que el fracaso había forjado. La Legión del Grifo soportó el peso de ese asalto demoníaco, tal como habían soportado las peores cargas aquellas largas horas. Los hombres se atemorizaron cuando la retorcida marea chocó contra su línea y luego encontraron fresca bravura ante la vista del estandarte imperial ondeando sobre sus cabezas.
El propio Svartalfheim no tenía miedo, o más bien sí lo tenía, pero lo enterraba tan profundamente que nadie podía adivinarlo por la expresión de su rostro. La espada de la justicia ya había cosechado su parte de norteños esa noche, y ahora el campeón del emperador se lanzaba hacia adelante para matar demonios. Cortaba a izquierda y derecha, perdiendo la cuenta de cuántos cadáveres extraños y retorcidos dejaba a su paso. Hacia el oeste, a los demonios les iba mal. Era allí donde luchaban el emperador y Garra de Muerte, y su sola fuerza era suficiente para mantener a raya gran parte de la embestida. Por otra parte, los demonios parecían volverse turgentes y lentos en presencia del emperador, haciéndolos presa fácil para los que luchaban a la sombra del mismo. Para muchos de los que luchaban al oeste, esta era la prueba final de que Karl Franz ya no era verdaderamente un hombre mortal, sino que había sido tocado por la divinidad de Sigmar, ya que seguramente solo el más santo de los poderes podía haber debilitado a los demonios así. Por desgracia, el ejemplo de Svartalfheim y los hechos del emperador no eran suficientes para rescatar una situación cada vez más peliaguda. La cara oriental de la plaza, donde el bruto despedazador había forjado tal destrucción, apenas se mantenía firme. Una vez más, los hombres de Carroburgo demostraron su valor. Mantuvieron el terreno escupiendo y maldiciendo ante los horrores que llevaban para atacarlos, pero morían de todos modos. El capitán Corber vio el peligro de su relativamente intacto frente sur y envió a los oslandeses para reforzar la fuerza de los de Carroburgo. Por unos momentos, el frente oriental se estabilizó y rechazaron a sus enemigos. Entonces, fuego rosado ardió a través de los adoquinos cubiertos de cadáveres, y el suelo recapturado se perdió en un instante. El emperador estaba a punto de ordenar la retirada por la arcada de Zafiro, abandonando a los que había enviado a la oscuridad, cuando sonó un nuevo grito de guerra. Desde las laderas del norte llegó una multitud de caballeros y batidores. Estaban ensangrentados y desgastados por la batalla, y había demasiadas sillas vacías entre sus filas. Pero los hombres que luchaban en la plaza rara vez habían visto una visión más alentadora. Los recién llegados dispersaron a los norteños reunidos en la retaguardia de Village y luego se estrellaron contra las filas de los nacidos del fuego. Los mosquetes llameaban y los hombres gritaban desafíos mientras golpeaban con espadas y lanzas hacia adelante, pero la línea de los nacidos del fuego no se rompía. De hecho, apenas se estremeció. El miedo y el dolor no tenían dominio sobre sus mentes cautivadas. Solo escuchaban la orden de atacar. Y eso hicieron con una fuerza y habilidad sin mácula a pesar de su esclavitud. Los nacidos del fuego tiraban a jinetes de sus sillas, cortaban extremidades y aplastaban cráneos con una facilidad asesina. Seguían luchando con heridas que habían dejado a hombres menores sollozando, sin alejarse nunca de un espadazo, si el hacerlo imposibilitaría su propio golpe mortal. La voz como el acero del emperador resonó, ordenando a sus hombres que retrocedieran por la arcada del Zafiro.
En ese mismo instante instó a Garra de Muerte a luchar contra los nacidos del fuego. Aunque herido y cansado, el grifo se lanzó de nuevo hacia adelante. Mientras Garra de Muerte se estrellaba contra los esclavos de Village, los hombres del Imperio comenzaron su retirada del combate. Los heridos fueron lo primero, con los que podían andar arrastrando a los que ya no podían mantenerse. Los sanos agrupándose cada vez más apretados contra la masa de demonios farfullantes. Solo Svarghelm y la Legión del Grifo avanzaban, decididos a ayudar al emperador en su rescate de los caballeros. Los nacidos del fuego de Village ahora estaban presionados en 3 frentes, y el hechicero estaba empezando a desesperarse. Había lanzado demonios y hechizos de fuego contra los soldados del sur. Los atacaba con efectivos abrumadores, y la fuerza imparable de sus nacidos del fuego. ¿No se iban a morir? Village encaró el cuerpo de Tommin hacia los compañeros de Svarghelm y envió fuego crepitante de sus propias manos retorcidas. Cacareó de alegría cuando el corazón de la Legión del Grifo explotó en cenizas asfixiantes y el estandarte imperial se prendió. Sin embargo, los grandes espaderos continuaron. Cambiando la postura de su hermano una vez más, Village arrojó proyectiles de crepitantes relámpagos contra el rugiente Garra de Muerte, pero el sello del pecho del emperador destelló blanco y los proyectiles se disiparon como humo en la brisa. Un semigrifo se estrelló contra Village. Luego gritó su último aliento, mientras la espada de Tommin se le metía en la garganta. El caballero, arrojado de su silla de montar por la muerte del corcel, rugió una vez más en desafío. Entonces gorgoteó y murió mientras el lucero del alba de Tommin aplastaba su cráneo. Village no tuvo tiempo de regodearse. El siguiente golpe de Garra de Muerte impactó en un costado del hechicero. Un poderoso golpe de la pata del grifo envió a Village volando limpiamente a través de la plaza para golpearse contra las ruinas de un antiguo cuartel de la milicia. Village recuperó el sentido solo para ver a Svarghelm y a los últimos de la Legión del Grifo retirarse por la arcada de Zafiro. Garra de Muerte y el emperador aguardaban su retirada, con relámpagos atravesando y crepitando a través de la horda demoníaca. Silbando de frustración, Village instó a Tommin a levantarse y lo mandó cargando hacia la arcada, lanzando demonios y merodeadores a un lado en su determinación de vengar las indignidades. Pero ya era demasiado tarde. Con un último barrido de sus alas, Garra de Muerte alejó a los demonios y se lanzó al portal. Cegado por la rabia y la humillación, Village entró en la arcada de Zafiro a la carrera, con llamas cambiantes parpadeando de sus dedos extendidos. Solo cuando el hechicero había cruzado el umbral que se dio cuenta de que la salida, dondequiera que estuviera, se había cerrado con el paso del emperador. Se volvió hacia donde había venido, a tiempo para ver la puerta brillante de Volgen ahogándose en la oscuridad. El emperador había escapado y estaba atrapado. Relato: la otra cara de la moneda. Village
No tenía ni idea de cuánto tiempo había vagado en la oscuridad. El fracaso le irritaba y la oscuridad le provocaba inquietud. Habría dado mucho por tener la capacidad de convocar llamas, pero no había sentido los vientos de la magia desde que el portal se había cerrado. Ahora provocaba la forma carnosa de su hermano a través de la oscuridad negra, sin parar de buscar un medio de escape. Había sido culpa de Tommin, que se hubiera quedado atrapado. De eso el hechicero estaba seguro. Su unido hermano había sido demasiado lento y el enemigo había escapado como resultado directo. ¡Estúpido Aragán! Siseó Village, como había hecho muchas veces desde Volgen. ¿De qué sirve el músculo si no puede funcionar cuando se le requiere? Eres un gordo torpe. Maldigo el destino que me ató a ti. Tommin permaneció en silencio, como había hecho frente a cada insulto susurrado desde que los gemelos habían sido fusionados. En su lugar, caminó incansablemente hacia la oscuridad. Sus fuertes pisadas resonaban a través de un suelo invisible, con su rítmico golpeteo ininterrumpido por la corriente constante de invectivas de Village. Paso a paso, Tommin ya no podía caminar. No por falta de fuerza, porque su cuerpo cautivado era tan incansable como siempre. Más bien, porque el camino de Village estaba bloqueado por una suave extensión de roca que no se rompería por mucho que los puños de Tommin la golpearan. Peor aún, cuando Village se volvió, descubrió un obstáculo similar, aunque no podía explicar cómo había llegado. El pánico creció en la garganta del hechicero, pero se desvaneció al hacer un nuevo descubrimiento. Había magia en ese lugar, magia que podía usar. Las manos estallaron del cayado de Village. A su luz, el hechicero vio a través de los ojos de Tommin que lo que había tomado por piedra era de hecho cristal brillante. Sus imágenes se reflejaban una y otra vez, duplicándose y redoblándose en el esplendor fractal de la cámara. ¿Dónde estoy? Siseó el hechicero en voz alta. En el dominio del gran hechicero. Llegó una respuesta susurrada por 1000 voces alegres. Él ha escuchado tu oración, leal campeón, y se complace en cumplirla. ¿Qué oración? Exigió Village a las voces. No hice ninguna súplica. Pero yo sí la hice, dijo Tommin, con su voz árida y reseca por décadas de silencio. Ahora es mi turno. No, pensó Village. Luchó por hablar, pero descubrió que ya no podía recordar palabras. Letanías y hechizos, los estudios y esquemas de toda una vida, se desvanecieron de su mente como una llama de una vela gastada. Village no los extrañaba. De hecho, en segundos, había olvidado que había existido alguna vez. Incluso había olvidado su propio nombre. En el momento en que el laberinto de cristal volvió a desplazarse y Tommin salió a grandes zancadas bajo los violentos cielos del reino del caos, lo que había sido Village el maldito colgaba mudo de su hombro, esperando ansiosamente las sabias instrucciones de su hermano.